Boku no Hero reacciona a universos. Cap 5, parte 1, el héroe arácnido. Hola, mis queridos espectadores. Estamos aquí para el Cap 5 de Boku no Hero reacciona a universos. Vaya que me tardé mucho, y si ven que hay equivocaciones con mi nombre en los diálogos, es seguro porque al escritor le dio flojera corregir eso, además que este guión estaba guardado desde el 2024, así que supongo que esto tiene algunos clichés, pero bueno, esta será la primera parte del video. Y bueno, ya se la saben. Este video no es para niños, ya que puede tener escenas violentas, lenguaje inapropiado, entre otras cosas. El rap, imágenes y personajes no me pertenecen. Créditos a sus creadores. Y ahora, púchale play. En el momentos después de la reacción anterior, se podía ver a nuestro pendejo de pelo azul despertando de una siesta, ya que en la otra reacción él y sus invitados se chingaron a todos los traidores. Se ve a los traidores en una sala oscura. All Might. ¿Dónde estamos? En Deavo. De seguro fue ese mocoso que nos trajo aquí. Lo decía enojado. Midnight. Esperen, ¿escuchan eso? Todos se extrañaron por eso. Y si se preguntan, Bakugou está bien, por desgracia de todos nosotros, pero no por mucho tiempo. All Might. No escucho nada, no pudo seguir porque su cabeza fue arrancada por unas bestias, que tenía una sonrisa que hizo que todos se asustaran. Pero poco a poco todos caían porque el resto de invitados y yo aparecimos. Y tras revivir a los traidores y luego matarlos una y otra vez, así fue hasta que nos cansamos. Un rato después de que se fueran los invitados, yo me dispongo a irme y dejar a los traidores, o lo que quedó de ellos, en el suelo, ya que no los reviviría hasta mañana. Al día siguiente el pendejo de pelo azul se cepillaba los dientes, se cambiaba y se dirigió a la sala principal. Vio a Fury y a Jenny con mis otros ayudantes, pero no los menciono por ahora. Se dispuso a cocinar, ya que el peliazul flojo es el único que sabe cocinar, sin que se queman la casa, y sus ayudantes aparecieron al oler la comida. Tyron. ¿Quieren pan tostado con mantequilla, panqueques, waffles o empanadas de queso y carne mechada? Todos. Unas empanadas waffles panqueques pan tostado. Después de comer, todos estaban contando anécdotas de sus vidas y del trabajo, pero alguien resaltaba entre todos. Era alguien a quien no se le veía el rostro con claridad, ya que una capucha lo tapara, pero comía con una sonrisa como todos. Con los de Boku no Hero fue casi lo mismo, solo que faltaban algunos héroes, estudiantes y villanos. Kirishima. Oigan, ¿no han visto a Bakugou? Todos se dan cuenta de la ausencia del musulmán. Pixie-mon. Y faltan héroes y villanos. Todos no entendían hasta que no le tomaron importancia y comieron. Y pasó lo siguiente. Es un cuerno. ¡Ya pedo, ya llegó la verga! Todos. ¿Era necesario eso? Lo decían con una gota de sudor. Tyron. Nada, solo me envidian por ser más fachero que ustedes. Lo decía con unos lentes de sol. Mandalay. Tengo una pregunta. Tyron. Claro, yo te respondo lo que quieras. Lo decía mientras me acuesto en una nube voladora. Mandalay. Bueno, ¿no sabe dónde están los estudiantes y héroes que faltan? Liga de villanos. ¿Y qué hay de los nuestros? Lo decían enojados. Tyron. Ya, dame un segundo. Así chasqueo los dedos y aparecen todos los que faltaron. Tenían caras traumadas. Tyron. Bueno, antes de todo debo decir que mi nombre cambió y ahora es Tylon, mejor que el otro nombre. Y lo otro, miro a la cuarta pared, bueno, ya te la sabes, narrador. Narrador. Ok, ya me voy. Narra Tylon. Yo. Ok, vamos a la sala de cine. En la sala de cine, All Might. Disculpe joven, ¿pero qué veremos? Yo. Con una cara siniestra, veremos a alguien que conoce la bomba con patas y es, a pico. Nadie entendió nada, pero los hombres sintieron un escalofrío. Bakugou. Con cara traumatizada no. Haré lo que quieras pero no eso. Prefiero la muerte. Lo decía arrodillado llorando como niña.
Todos se sorprendieron por eso, hasta Mitsuki se sorprendió, ya que conocía a su hijo y él prefiere morir antes que arrodillarse y llorar de esa manera. Todos sabían que si el musulmán estaba así, no querían ver lo que sea que el vigilante les mostrara. Yo. Ja 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 ja. Se la creyeron. Ja 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 ja. Bakugou se calmó y se dijo a sí mismo, no hacerlo enojar ni en su puta vida al vigilante. All Might. ¿Y entonces qué veremos exactamente y quién es Pico? Lo decía con su sonrisa de siempre. Yo. Ja 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 ya. Reaccionaremos a un héroe de verdad. Y créeme, ni yo quiero hablar de Pico o su universo. Nadie quiere siquiera recordar que existe. All Might. ¿Tan peligroso es para que usted no quiera vigilarlo? Yo. No es que tenga seres poderosos, sino que te deja un trauma que es casi imposible de olvidar. Y ya, vean a la pantalla. Pero antes de eso, 3 portales se abren poniendo a los héroes y estudiantes en guardia. Yo. Ah, sí vinieron. Todos se confundieron. Desconocido 1. Pues no me lo perdería. Desconocido 2. Hola Tailon, o debería decir el vigilante perdido. Pensé que la tierra te había tragado. Desconocido 3. Hola chico, es un gusto conocerte. Parece que al fin apareces después de casi un año. Yo. Ja, el placer es todo mío en tenerlos aquí. Y sí, tuve problemas en ciertas cosas. Bueno, hora de presentarse. Desconocido 1. Hola a todos los seguidores del brócoli con patas, mi nombre es Dante. Desconocido 2. Hola a todos, soy Aldo Teoría, pero solo dígame Aldo, un gusto. Para los que no son traidores, claro. Desconocido 3. Me presento, me llamo Entropy, un gusto para todos los que no sean traidores. Todos se sorprenden al verlos y sintieron una presencia hostil. Era Dante que ya quería matar al musulmán, pero se contuvo por ahora. Entropy. Espera, ¿por qué la rubia explosiva está así? Lo decía señalando a Bakugou que seguía arrodillado en el suelo con las lágrimas. Yo. Ah, es que me molestó y lo mandé a Boku no Pico. Los 3 invitados tuvieron un escalofrío al escuchar ese nombre. Aldo. Bueno, ¿y acabas de traerlo? Lo decía dudoso. Yo. No, eso fue ayer. Dante. ¿Pero por qué está así? No me digas que se traumó de por vida. Yo. Más o menos, ya que le dije que reaccionarían a Boku no Pico, pero era broma. Los invitados. Ja 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 ja. Dante. Dime que grabaste al musulmán. Lo decía riéndose, ya sabiendo la reacción del musulmán. Jenny. Yo tengo la grabación. Lo decía saliendo de la nada. Yo. No me asustes así. Jenny. No importa, lo que importa es que tengo al musulmán grabado llorando como niña que ve una cucaracha voladora. Lo decía mientras saca su teléfono y vemos la grabación de cómo la rubia explosiva llora como una niña. Todos nos cagamos de la risa y el musulmán solo maldecía pero no dijo nada. El resto del universo de Boku no Hero se preguntaba el por qué es tan peligroso y otros pensaban que no era para tanto. Yo. Ja 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 ja. Bueno, ya dejando a la rubia explosiva, veamos el universo. All Might. Y pregunto otra vez. ¿Qué veremos? Yo. Veremos a un héroe. Uno que es uno de los favoritos por sus hazañas, su valor y su gran determinación en no rendirse jamás. Lo decía con clara admiración. Endeavor. No creo que sea la gran cosa. Con su seriedad. Entropy. Di lo que quieras, Flamitas, pero sí que es uno de los más queridos, no como otros. Lo decía viendo a Endeavor. Momo. Disculpa, ¿esta será una variante de Izuku? Lo decía viéndome. Yo. No lo será, pero en otro video será. Momo solo asintió. Aldo. Bueno, sin más relleno de Naruto, que comience. Dentro de la pantalla. Un joven que en su vida nunca había sido respetado. Era inteligente aunque todo lo han molestado. Vivía con sus tíos ya que no tenía padres. Esta es la historia del primer Peter Parker. Era la fotografía, Harry su mejor amigo. Norman su padre, un científico capaz y decidido. Desde pequeño enamorado de Mary Jane, estaba deprimido porque esta ni siquiera lo miraba. Fuera de la pantalla, Inko. ¿Cómo que no era respetado? Mina. ¿Por qué lo tratan así? Dante.
Eso es algo clásico, siempre habrá ese tipo de trato a los débiles pero inteligentes. Lo decía Almo molesto, Endeavor. ¿Y no quemeríamos a un héroe? ¿Por qué vemos a alguien normal? Yo. Como buen inicio de una historia, es mejor empezar desde el principio. Todos asienten. Davi. Vaya, así que no tiene padres y vive con sus tíos. Entropy. Sí, ya que sus padres murieron, pero él vive bien con sus tíos que le dan todo el amor que se merece. Davi solo no dijo nada. Nesu. Peter Parker, ese debe ser su nombre, ¿no? Aldo. Pues sí, él es Peter Parker y es a quien veremos. David Shield. ¿Pero por qué dice el primero? ¿Qué quiere decir? Yo. Ah, es que hay muchos universos de él y este es de los primeros que muchos conocimos. Todos se sorprenden por eso, y se preguntaron cómo se vería. Esas versiones de Peter. Aizawa. Así que están en una excursión y él toma fotos de todo. Yo asentí. Uraraka. Harry, su amigo, y su padre Norman. Dante. Exacto, 30 yenes. Eso la ofendió aunque a Dante le valía verga. Sí, Harry es su mejor amigo, pero se tratan como hermanos, y su padre es dueño de Industrias Oscorp, una que se encarga de investigar cosas sobre los animales y tecnología avanzada, o eso creo Norman es el dueño ya que era un gran científico y escaló hasta donde está ahora. Los científicos se interesaron por Norman, pero siguieron viendo. Agakure y Mina. Kiara, el amor. Kaminari. Chale, la chica que le gusta ni le presta atención. Lo decía identificado. Dante. F por ese momento. Entropy. F. Aldo. F. Jenny. F. Kaminari. F. Mina. F. Agakure. F. Kirishima. F. Yo. F. Endeavor. Cállense. Yo. Pinche antorcha humana, rompiste la cadena. Ahora prepárate, que te mataré. Lo decía enojado. Jenny. Cálmate hermano, no le hagas caso. Endeavor. Sí, hazle caso a la mocosa. Jenny se molestó por eso y con una sonrisa dulce, tan dulce, dice. Jenny. ¿Sabes qué, hermano? Olvida lo que te dije y putéalo hasta que aprenda disciplina. Lo decía con sonrisa lunática. Aldo. Me uno. Entropy. Por 2. Dante. Por 3. Después de partirle la madre a Flamitas, volvimos a ver a la pantalla. Dentro de la pantalla. Un día una araña modificada lo mordió, llegando hasta su casa inconsciente se quedó. Su ADN había mutado, se había combinado con el de la araña mezclado y diferente despertó. Tenía más vitalidad, músculos más que decentes, también su visibilidad, ya no necesitaba lentes. Reflejos mejorados de la araña de su mano y un sentido arácnido que este había despertado. Parker estás demente, sentía curiosidad y miedo. Norman ya no tenía tiempo para ser un super suero, así que él mismo se atrevió, pero hay algo que no entiende. Mejoró sus capacidades, se convirtió en el duende verde. Descubre sus habilidades igual que una araña. Se pega a las paredes, salta con su telaraña. Iría por una pelea para conseguir dinero, impresionar a Mary Jane, eso es lo único que quiero. Su tío Ben lo va a dejar aunque no sabe a dónde va. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Se presenta con su traje y tendría que pelear. Damas y caballeros, ustedes es Spider-Man. Le costó pero ganó y no le pagaron lo que prometieron. Un ladrón justo llegó y se había llevado el dinero. Lo deja ir pensando que este recibió su castigo, sin pensar qué pasaría donde había conducido. Fuera de la pantalla. Todos vieron como una araña extraña que nadie había nunca visto antes, ni siquiera los genios de la sala podían distinguir a esa araña, pero todos al escuchar que esa araña era una modificada los sorprendió. Melissa. Una araña modificada. Aldo. En pocas palabras, una araña radioactiva. Todos se impactan por eso. Bakugo. ¿Y qué hace esa araña de mierda? No creo que sea la gran cosa. Los estudiantes, héroes y villanos lo miraban como diciendo ¿es en serio? Bakugo. ¿Por qué me miran así? All Might. Shounen Bakugo, algo que sea radioactivo puede ser peligroso para cualquier humano, y al Shounen Parker le mordió esa araña radioactiva. Eso sería peligroso incluso mortal. Lo decía preocupado y Bakugo entendió en lo poco que tiene de cerebro. Yo en mi mente, parece que no era tan idiota como pensé. Todos vieron cómo Peter fue a su casa y se sorprendieron de que el ADN de la araña y la de Peter se fusionaron, y las chicas se sonrojaron por el cuerpo definido de Peter. Kaminari. Wow, eso fue increíble. Lo decía sorprendido. Entropy. Y eso que esto apenas empieza. Todos vieron las habilidades de Peter y quedaron sorprendidos. Mina.
Bau, tiene unos reflejos geniales. All Might. Joven, ¿nos diría más a detalle las habilidades del joven Parker? Yo. Ok, solo diré una parte de los poderes, ya que esto será largo, ok. Reflejos mejorados. Sentido arácnido. Esto le permite sentir cualquier ataque que son dirigidos hacia él y con los reflejos lo hacen un oponente difícil de atacar de manera sorpresiva. Lanzar telarañas de las muñecas lanza telaraña orgánica, pudiendo usarlas como forma de columpiarse de un lugar a otro, aunque Peter supo sacar provecho de esa habilidad para múltiples usos. Escalar en las paredes como una araña. Fuerza sobrehumana. La explicación fue simple pero todos entendieron. Shigaraki. ¿Es solo un insecto? ¿Qué cosas puede hacer alguien así? Lo decía molesto y subestimándolo. Algunos héroes estaban de acuerdo, ya que no era un don fuerte a su parecer. Entropy. Créeme, ese insecto, como llamas, puede ser tu perdición, Manolo. Lo decía con algo de burla. Shigaraki se molestó por eso. Todos, aunque estaban algo de acuerdo con Shigaraki de que esos poderes no son tan prácticos, si ellos supieran todo lo que puede hacer Spider-Man si no se contuviera. Ja. Bueno, sigamos. Todos vieron a Norman que se sometió a ser el sujeto de prueba de un experimento que ellos desconocían, aunque los científicos se preguntaban qué era el super suero. David Shield. ¿Super suero? ¿Qué es eso? Aldo. Norman, en su intento de probar su super suero, se probó en sí mismo el suero experimental que le dotaría de un gran poder. Todos se sorprenden por eso, y más los científicos. Los villanos estaban interesados en su función, sobre todo Afo. Zero. ¿Funcionó? Lo decía con duda. Todos vieron cómo Norman atacó al científico, se sorprendieron por eso y no entendían qué le pasó. Momo. ¿Pero por qué hizo eso? Lo decía sorprendida. All Might. Duende verde. Lo decía extrañado. Dante. Ya verán, solo vean. Todos vieron a Peter que iba a una lucha clandestina para comprar un auto para impresionar a Mary Jane. Lida. Eso no es heroico, usar su poder para eso. Stein. Mira quién lo dice, el mocoso malcriado que fue por venganza y que tuvieron que venir sus dos amigos. Que además traicionaste a uno, el más heroico. Y Ida quería defenderse, pero él sabía que no tiene con qué defenderse, ya que era verdad. Entropy. Y además, eso lo haría cualquiera de ustedes si la chica que les gusta no les presta atención. ¿O no? Todos los hombres menos Endeavor no dijeron nada. Midnight. ¿Su tío no sabe a dónde iba a ir? Jenny. No, Peter no le dijo nada y lo que le dijo es que iba a estar en la biblioteca, o eso creo. Stein. No le veo lo de héroe verdadero, solo veo a un héroe falso. Yo. Sigue viendo, este es el principio de su historia. Todos en la sala, al escuchar las palabras del tío Ben, reflexionaban por lo dicho. Todos. Spider-Man, qué obvio. Lo decían con una gota de sudor. Yo. Al menos es simple y no estúpidos como los suyos. Todos recordaron la vez que los otros invitados dejaron en knockout a los héroes por lo de los trajes y no querían sentir eso otra vez, esa humillación. Hasta los villanos se callaron. Fury. Pero es mejor que el nombre que Peter quería al principio. Agakure. ¿Y cuál era el nombre que él quería? Los vigilantes, al mismo tiempo. La araña hombre. Todos tuvieron una gran gota de sudor y solo siguieron viendo a la pantalla. Se impresionaron ya que Peter le ganó a alguien mucho más musculoso e intimidante que él, pero algunos se enojaron por ver que no le pagaron lo acordado. Y se preocuparon por ver que Peter dejó escapar al ladrón y ver que no le importó. Los héroes. Eso no es de héroe, dejar a los villanos irse. Lo decían enojados. Entropy. Se callan o los callo. Lo decía con aura intimidante y solo se sentaron. Momo. Disculpen, pero, ¿por qué Peter lo dejó escapar? Lida. ¿Verdad? Dicen ustedes que él es un héroe que ustedes admiran, pero solo veo que es alguien que no le importa nada. Lo decía enojado. Yo. Primero vean. Esto es el principio de lo que nosotros, los vigilantes, conocemos como desarrollo de personaje, y verán por qué. Nadie entendía, pero siguieron viendo. Dentro de la pantalla.
se encuentra con su tío, le habían dado un balazo. Este se muere frente a Peter dejándolo destrozado. Va a buscar al culpable para ponerle fin. Se dio cuenta que fue el ladrón al que había dejado ir. Este se cae y muere, que no lo hace sentir mejor. El duende verde hace acto de presencia en su planeador. Elimina la competencia al igual que al general. Eran dos en uno, doble personalidad. Peter se gradúa, Norman le ofrece su apoyo. Recuerda las palabras de su tío, ya no hay odio. Sale por los criminales, de la araña los atrapa. Hay mucha gente que lo odia, pero otra que lo ama. Se encuentra con Mary Jane, estaba saliendo con su amigo. Peter trabaja en el Clarín vendiendo sus fotografías. Basura, pero al final sí que lo había escogido. Fuera de la pantalla. Al ver al tío de Peter que fue asesinado y Peter lloraba por ver a su tío muriéndose poco a poco. Los héroes se sintieron mal y algunos villanos sentían empatía por Peter, pero no lo demostraban. Hagakure, por favor dígame que el tío de Peter se salvó. Lo decía mirando a los vigilantes con lágrimas. Aldo, no. Por desgracia el tío Ben murió. Sus últimas palabras, que fueron las que le dijo a Peter, fueron: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Todos sintieron pena, por eso vieron que Peter encontró al asesino de su tío, y al ver que era el mismo ladrón que dejó ir antes, todos se sorprendieron por eso. All Might. Eso es cierto, matar no resuelve nada. Bueno, eso depende. Los de Boku no Hero me miran con confusión. All Might. ¿A qué te refieres? Aldo. Lo que Tyron quiere decir es que Peter no se siente bien al matarlo. Es porque él siente que el mayor culpable de la muerte del tío Ben no fue del ladrón, sino de él, ya que Peter tenía el poder para detenerlo y hacer lo correcto, aunque fuera ese tipo que no le pagó lo debido. Ayudar era algo que su tío le enseñó siempre y Peter no siguió esa lección, y como la vida siempre será injusta, esta decisión de Peter lo marcó de verdad. Entropy. Como Peter dejó que el ladrón se fuera, él se culpa, ya que si él lo hubiera detenido no habría pasado la muerte de su tío. Pero no podemos culparlo, ya que, a pesar de todo, su tío no lo odiaría ni lo odia por eso. No lo reflexionó porque le dio de la nada el sentido de justicia genérico. Él reflexionó porque lo está viviendo, y aunque el mundo sea injusto, él aprendió que incluso no hacer nada también tiene sus consecuencias, y que buscar la venganza no lo resolverá para nada, así que él hará el cambio no con palabras bonitas o promesas, sino con acciones. Y aparte, aunque no lo crea, también debe de ser necesario eliminar a los villanos, ya que aunque hay algunos que pueden cambiar para bien, hay otros que no lo harán o no quieren hacerlo, o me dirán que villanos que fácilmente se pudieron ejecutar o algo así no hubiera causado más muertes y destrucción si solo lo hiciera. All Might. Pero eso no es correcto. Dijo enojado Lady Nagant. La comisión de héroes hace eso todo el tiempo, pero prefiere hacerlo por beneficio propio, no veo lo diferente. Endeavor. Tú cállate, villana. Lo decía gritándole a la ex heroína. Jenny. Tú mejor te callas, que tú eres la persona menos indicada en esta sala de cine en decir eso. Lo decía con seriedad que congeló a muchos. Flamitas, mejor te disculpes con la dama, antes de que empieces a ser ejecutado por milésima vez. Lo decía con seriedad. Endeavor quedó en silencio, no lo quería admitir, pero los dos hermanos sí que lo están asustando con sus miradas, y solo para que no le hicieran nada hizo lo pedido. Endeavor. Lo siento. Nadie dijo nada. Era raro ver al número 2 disculparse, incluida la ex heroína, que nunca pensó ver esto, y en silencio agradeció a los hermanos por esto. Dante. Bueno, sigan viendo. Todos, aún con dudas, solo siguieron viendo a la pantalla y ven que una base militar o algo así fue destruida, matando a los que estaban en ese lugar. Vieron a Norman con una armadura verde que parecía ser de un duende, y se preguntaron por qué está eliminando la competencia. Kirishima. ¿Qué, ahora tiene dos personalidades? Lo decía sorprendido. Aizawa. Tal vez fue ese super suero que lo hizo tener esa otra personalidad. David Shield. Creo lo mismo. Todos ven cómo Peter se gradúa. Tsuyu. Veo que ya se graduó, bien por él. Lo decía con una sonrisa. En mi mente. Qué bonita se ve cuando sonríe. Jenny, entrando en mi mente. Uy, ¿te gusta la ranita? Lo decía molestándome. En mi mente. Tú cállate, no te metas. Solo lo dije porque sí. Lo decía algo molesto. Fury, en mi mente. Jajaja, me alegro por ti. Dime, ¿para cuándo la boda? Ya te veo casándote, jajajajaja. Lo decía uniéndose a la molestia. En mi mente. Ya cállense los dos. Solo fue una opinión y ya.
Lo decía con fastidio y pareciendo un niño haciendo un berrinche. Endeavor. Y ese maldito loco le ofrece ayuda a ese mocoso, es un maldito cínico e hipócrita. Shoto barra Natsuo barra Arei barra Fuyumi barra Agami. Mira quién lo dice. Lo decían en sus mentes. Dante. Jajaja, bueno, ignorando al fósforo humano, sí, le ofreció ayuda a Peter ya que la personalidad del Duende Verde toma control del cuerpo de Norman de vez en cuando. Ya saben, es psicología. Y si se lo preguntan, el Duende Verde tiene como armas un planeador, unas bombas y cuchillos voladores, un traje parecido a un duende y un arsenal completo para muchas peleas, o eso creo. Todos se asombran y se preguntan si sería una amenaza en su mundo. Mientras, Ruiz se sintió identificado con Norman ya que compartían casi el mismo problema de identidad, aunque se calmó al sentir que Toga le daba un abrazo, sabiendo ella sobre la condición de su amigo. Todos ven que Peter se hizo un traje y fue a atrapar criminales en las calles. All Might. Espero, eso sería peligroso, pero ¿por qué no hay héroes? Entropy. Es que los héroes de ese universo pelean con amenazas más allá de lo mundial y los poderes no son tan frecuentes de nacimiento como los suyos. Pueden ser por experimentos o por otros métodos. En casos más frecuentes, ni siquiera con poderes y aún así pueden ser héroes. A esos héroes puede ser que los vean más adelante. Todos se quedan impactados por eso, ya que un mundo donde casi no hay poderes les intrigaba, pero al escuchar que existen héroes sin poderes los sorprendió aún más. Endeavor. ¿Cómo que existen héroes sin poderes? Eso es ridículo. Lo decía irritado. Aizawa. Disculpa, pero cuando dices héroes sin poderes, ¿te refieres a los policías, bomberos, o es que? Aizawa, a pesar de todo, no creía que alguien sin poder pueda pelear contra villanos. No era que los subestimara, solo que le preocupa por esas personas. Aldo. Bueno, Aizawa, aunque usted no lo crea, y todos los presentes, un poder no define a un héroe. Nosotros nos referimos a personas que no tienen poderes, pero que pueden llegar a ser héroes o villanos y, aunque les impresione, pueden causar mucho más caos que los villanos de su mundo. Todos se sorprenden por lo dicho por Aldo, y algunos reflexionaron sobre eso y volvieron a ver la pantalla. Momo. ¿Cómo que hay gente que lo odia? Lo decía no entendiendo por la reacción de la gente. Aldo. Bueno, siempre las personas te amarán, pero también te odiarán por lo que hagas, no importa que sea. Los héroes agacharon la cabeza, ya que se pusieron a pensar si la gente en verdad los admira o solo los odiaba, y no lo decían por miedo o solo se lo guardaban. Claro, excepto Flamitas, a quien no le importó nada de eso. Todos los hombres hasta los vigilantes, excepto Bakugou y Endeavor, sintieron el mismo dolor de Peter al ver a Mer y Hane con Harry. Incluso algunas mujeres sentían pena por Peter ya que era un buen chico. Entropy. Chale, eso hasta a mí me dolió. Uno de los dolores que un hombre puede tener es el corazoncito roto. Fury. F. Entropy. F. Dante. F. Jenny. F. Aldo. F. Kirishima. F. Mina. F. Agakure. F. Kaminari. F. Tsuyu. F. Melissa. F. Dami. F. Luise. F. Todoroki. F. F. Afo. ¿Pueden callarse? Pero un portal sale del suelo llevándose a Afo, cortesía de Entropy por haber roto la cadena. Dami. Eso es tener una inteligencia superior para vender tus propias fotos a tu jefe que odia a su otra identidad. Literalmente es dinero fácil y sin casi esfuerzo. Shigaraki. O ser tan estúpido. ¿Y por qué trabaja ahí? Él no es ya un héroe, ¿no debería de tener ya dinero? Metros Lady. Seguro a ese chico no le pagan tanto como héroe y tiene que tener un segundo trabajo. Lo decía burlándose. Fury. De hecho ni le pagan por ser héroe. Él solo lo hace porque es lo correcto. Eso sorprendió a todos. Metros Lady. ¿Pero qué? O sea, entonces él se parte la espalda todos los días y no recibe nada de dinero. Eso es estúpido. Lo decía incrédula. A ver, tú y la mayoría de héroes de su mundo o solo quieres nadar en dinero por tan solo llamar la atención o quieren ser la sensación del momento como si su trabajo no depende de la vida de personas. Eres una heroína de escaparate. Te importa más el dinero y la atención que las víctimas, causando destrozos innecesarios solo para lucirte.
En el incidente del villano de lodo ni te moviste por falta de ingenio, y los civiles son igual de imprudentes por quedarse a mirar el desastre como si ellos fueran las chismosas del barrio. Jenny, si no usas tu cerebro en los enfrentamientos debo decir que eres una heroína de escaparate. Te importa más el dinero y la atención que las víctimas, causando destrozos innecesarios solo para lucirte. En el incidente del villano de lodo ni te moviste por falta de ingenio. Metros Lady solo no dijo nada. Midnight. Ja, toma es rubia oxigenada. Yo. ¿Quieres que te diga a ti tus verdades también o qué? Lo decía con tono amenazante, lo cual hizo que Midnight se callara. Por manera traicionado vendería en la compañía. Festival estaba Peter tomando fotografías. Aparece el duende verde matando a sangre fría. El hombre araña y él se enfrentan ganándole esta vez y dejando sana y salva también a Mary Jane. El duende verde iba por más y lo había dormido, diciéndole que lo tendrían todo si estaban unidos. En un incendio lo vuelve a encontrar y lo cortó a punto de perder, pero Spider-Man escapó. En una cena más tarde Norman lo había entendido, que Peter era el hombre araña, ya estaba decidido, atacando a la tía May, demostrándole que sabía la identidad secreta que Spider-Man tenía. Secuestra a Mary Jane y se decide por salvarla. Logra hacerlo, pero ahora comenzaba la batalla. Estaban dando una paliza, no había nada que hacer. Perdería, pero el duende verde habla de Mary Jane. Se enfurece y lo ataca, lo tenía arrinconado. Saca su máscara, su identidad había revelado. Pide clemencia, pero activa el planeador para matarlo. El sentido arácnido estaba ahí para salvarlo. Y ha muerto atravesado por su mismo planeador. Harry ve a Spider-Man dejando el cuerpo sin vida. La venganza y rechaza a Mary Jane es lo mejor. No estaría en peligro si un enemigo lo mira. Todos vieron sorprendidos que a Norman lo habían traicionado en su propia empresa. Kaminari. Traicionaron a Norman, ¿pero por qué? Yo. Ni me acuerdo. Aizawa. ¿No se supone que eres un vigilante? ¿No deberías de saberlo todo? Yo. A ver, no soy tan omnisciente. Y además, tú trata de hacer mi trabajo y entenderías. A pesar de todo tengo que estar vigilando millones de universos. No puedo concentrarme mucho en uno del que hace mucho tiempo que no veo ese universo. Todos tuvieron una gota de sudor por eso, aunque Aizawa se sintió mal por lo que dijo, ya que él sabía lo que es trabajar todo el tiempo y sabiendo que está frente a alguien que trabaja de algo más importante que él y debe ser mucho más de lo que él o todos los que conocen hace. Así que solo se disculpó por lo que dijo. Aldo. Bueno, yo les explico lo que pasó. Verán, la compañía de Norman estaba en un mal momento, y esa fue una de las razones que lo llevó a cabo el experimento de ese super suero, ya que esperaba que eso salvara su compañía. Pero mientras él estaba ocupado, sus compañeros iban a vender la compañía sin el consentimiento de Norman, siendo esa la gota que derramó el vaso y decidiendo atacar el festival. Todos asintieron. Todos veían que estaban haciendo un festival, pero vieron con horror cómo el duende verde mataba a todos los civiles. Tomura. Jajaja, este tipo me agrada. Eso sí que es dar un buen espectáculo. Toga. Qué mal, no puedo ver la sangre por las explosiones. Fury / Entropy / Aldo / Dante / Jenny / yo. Ya era extraño que no hablara esa loca. Lo decimos con una gota de sudor. Aizawa. Entonces supongo que es su primer encuentro. Yo. Efectivamente. Mina. Espera, pero el señor Norman sabe que Parker es Spider-Man. Fury. No, ya que Peter quiso guardarse el secreto, incluyendo a sus seres queridos, para evitar de involucrarlos en sus problemas de héroe e incluso no se lo dijo al tío Ben y la frase que le dijo no se refería al poder de Peter directamente sino a la idea de que al tener habilidades extraordinarias, ya sean dotes o poderes o incluso talento, viene la obligación moral de usarlas para el bien común, no solo para beneficio personal. Mina. Ya veo. Todos volvieron a reflexionar ya que en un principio pensaban que la frase se refería directamente al poder en sí y ahora entienden que no es solo el poder que debía ser usado con responsabilidad, y eso lo entendió David al recordar lo que él hizo con el afán de tener al símbolo de la paz de vuelta y usó su dote en la tecnología y daño a muchas personas, incluyendo a su hija en el proceso. Agakure. Kiaa. Esto me recuerda a las novelas románticas de héroes. Lo decía gritando al ver cómo Peter salva a Mary Jane y la deja a salvo. Yo. Maldición. Mis oídos, me vas a dejar sordo. Agakure. Lo siento. Yo. Olvídalo, solo sigan viendo.
Todos, al ver la pantalla, vieron cómo el Duende Verde había ido al Daily Bugle, dormido a Peter con un gas, y después vieron cómo Peter escuchaba la propuesta del Duende Verde. All Might le está ofreciendo unir fuerzas. Lo decía sorprendido. Yo. Pues sí, qué mejor forma de combatir a un posible enemigo que convertirlo en tu más grande aliado. A diferencia de los que no son capaces de pensar de manera más inteligente. En vez de eliminar de manera impulsiva a tu enemigo, convencerlo de unirse a ti y así tendrías a un aliado poderoso y tus planes podrían ser más fáciles. AFO, que volvió por necesidades del guion anglo. Técnicamente es una jugada que puede garantizar una alianza. Al ver que Spider-Man rechazó la oferta, se sintieron mejor al saber que no aceptaría esa oferta. Todos los héroes pro no sabían qué decir ya que en estos momentos no se sienten con derecho a dar una opinión, así que solo vieron a la pantalla. Todos al ver cómo Spider-Man entró al edificio en llamas los preocupó, pero vieron cómo el Duende Verde lo engañó haciendo creer que era un civil en apuros. Yo. Por si se lo preguntan, si el Duende Verde fue el que inició el incendio para llamar la atención de Spider-Man y tenderle una trampa. Recuerden, incluso lo que se vea fácil de manejar siempre puede ponerse peor. Eso todos lo entendieron. Mina. Por poco y ese corte hubiera sido mortal. Lo decía preocupada por Spider-Man. All Might. Uff, qué bueno que pudo salir a tiempo. Todoroki. Solo un rato más y ya teníamos a Araña a la parrilla. Eso dicho sorprendió a muchos ya que no esperaban que el bicolor estuviera bromeando. Dante. Y un duende asado. Lo decía siguiendo la broma. Yo. Y hablando de comida me dio algo de hambre, yo ya vuelvo. Ustedes pueden seguir con la reacción. Los muchachos. Ok, cuídate amigo /bro /jefe /hermano. Me voy de la sala de cine. Fury. ¿Se perderá? Le pregunto a Jenny. Jenny. Efectivamente, lo decía ya acostumbrada a eso. Los tres invitados ya estaban al tanto que este lugar es casi un laberinto y por eso prefirieron aparecer directamente a la sala de cine y evitar el sufrimiento. Suyu. Todos están en una cena. Kero. Momo. Si es verdad, Mer y Janes, Harry, Norman y la tía May. Jenny. Creo que estaban celebrando sobre la graduación de Peter o algo. Midnight. O no, ahora se dio cuenta de que Peter es Spider-Man, lo decía preocupada. Dante. Ok, atentos a esto ya que esto es una de las cosas malas de que las personas sepan su identidad. Los estudiantes no entendían qué querían decir con eso, pero ya los héroes ya aprendiendo sobre los defectos que está su sistema heroico ya se daban una idea de cuál sería el problema en esta ocasión y a los villanos les valió verga lo que dije. La clase A y B. ¿Pero por qué lo hizo? Lo decían viendo cómo el Duende Verde atacaba a la tía May. Aldo. Pues esta es una de los problemas que llevan a ser un héroe que revele su identidad, los villanos no juegan limpio y muchas veces atacan en donde más le duele a alguien, a los seres queridos ya que los más listos no ataca siempre directo a uno sino a las personas que quieres y a no ser que tenga protección a esas personas, aunque eso casi no sirve de nada pero si pasa, nunca les pasó eso porque la liga de villanos no pensaron en eso. Lida. Pero eso no sería posible los héroes. Entropy. Y recuerda una cosa, los héroes siguen siendo humanos y ellos pueden tardarse como cualquiera, además no todos tus compañeros vienen de familias de héroes y aún así. Se puede lastimar, secuestrar o incluso eliminarlos a sus seres queridos, que no les pasará es porque los villanos y la liga en sí, nunca lo pensaron. Tomura. Pues la verdad es que tiene razón, ¿por qué nunca lo hicimos Kurohiri? Lo decía en serio y con duda a la nube oscura. Kurohiri. La verdad no lo sé, creo que hubiera sido fácil solo investigar las casas de los estudiantes y solo los hubiera secuestrado usando midonias y nos ahorramos demasiadas molestias, tal vez si solo los hubiéramos secuestrado a los que no tuvieran seguridad de héroes y nos ahorramos el secuestro del campamento. Toda la liga de villanos también lo pensaron y ahora se sentían demasiado idiotas por no haber hecho eso antes. Incluso Afo, aún él quería que todo sea de manera dramática y que durara su debido tiempo, él de verdad nunca lo pensó. Si lo hubiera hecho ya habría tenido el One for All y sería el villano más poderoso de todos. Ahora se daban cuenta que no solo los héroes son idiotas, sino que incluso ellos lo son. All Might. Oigan. No les den ideas a los villanos. Lo decía enojado por la indiscreción de los vigilantes. Aizawa. No quiero que le estén dando esa clase de ideas a los villanos, eso sería peligroso para los estudiantes. Lo decía serio.
Dante. Bueno, aquí no solo serán insultados todo el tiempo, aquí también aprenderán, así que no veo lo malo. Si quieren culpar a alguien, culpen a su sistema mal gestionado que solo los ven a ustedes como herramienta. Eso hizo que los estudiantes Héroes Pro entienda por milésima vez que su sistema de héroes no era como ellos pensaban, y esto afectó también a Aux por saber secretos de la comisión de héroes, y Lady Nagant solo asintió confirmando las palabras del vigilante, claramente de acuerdo. Mina. ¿Estará bien la tía May? Lo decía no queriendo que ella también tenga que dejar a Peter. Fury. No te preocupes, ella estará bien, solo necesitará reposo. Eso alegó a muchos estudiantes y héroes, incluso los villanos, ya que para ellos la señora era un pan de Dios, que no merecía que la atacaran de esa manera. Tomura. Lo vuelvo a decir, ¿por qué nunca se nos ocurrió hacer eso? Lo decía viendo cómo el Duende Verde secuestra a Mary Jane. Fury. Ok, para que entiendan la situación es que, cuando el Duende Verde secuestra a Mary Jane y un vagón lleno de niños, hizo que Spider-Man decidiera si salvar a su amada o a los niños. Y Spider-Man, como todo un gran héroe, hizo lo que los verdaderos héroes hacen. Lida. Salvó a los niños, obviamente, él no puede salvar a los dos, y aunque sea trágico debe ser un sacrificio. Lo decía seguro de lo que decía y dando un discurso estilo presidente. Dante. Cállate, pendejo, no hizo eso. Lo decía lanzando una silla e interrumpiendo el monólogo. Uraraka. Lida. Lo decía preocupada por el sonido de Temu. Stein. Entonces, ¿qué hizo entonces? Lo decía serio por ver que eligió. Aldo. Pues eligió a ambos, y si no lo creen, vean. Todos al ver cómo Spider-Man logró salvar a Mary Jane y a los niños. Y algunos estaban de acuerdo de que en serio Spider-Man es un gran héroe más que cualquier otro héroe. Kirishima. En serio que Spider-Man es muy varonil. Lo decía llorando lágrimas de macho. Tesu. Lo mismo digo, salvar a la mujer que amas y a un vagón lleno de niños a la vez es impresionante y varonil. Lo decía también llorando lágrimas de macho. Suyo. Spider-Man sí que es alguien impresionante, Kero. Momo. Aún me sorprende cómo pudo aguantar lo suficiente, y sobre todo me impresiona la resistencia de las telarañas, ya que pudo aguantar lo suficiente el peso de un vagón lleno de niños. Mirko. Vaya, creo que subestimé a ese chico, pensé que solo sería un insecto, pero al parecer es bueno y apenas lleva poco tiempo usando sus poderes, me interesa pelear con él. Lo decía sonriendo de manera desafiante a nuestro vecino Spider-Man. Aux. Yo apuesto a que el chico te derrota. Lo decía burlándose de la coneja amante de las peleas, y esta misma se enojó y empezó a jalarle las alas del pajarraco. Nota. Aunque desactive los dones, algunos dones como el de Aux solo está de decoración, ejemplo que él aún tiene sus alas, pero no puede controlar sus plumas. Esto es solo para aclarar. Ryuki. Creo después de esta reacción necesitaré replantear todo lo que pensaba que era ser héroe. Lo decía con dolor de cabeza de tantas cosas que estuvo que ver en esta sala de cine. Agakure. Oye, Zero, ahora que lo pienso, te pareces un poco a Spider-Man con tus cintas. Lo decía animada. Zero. Yo, no sé, no estoy seguro. Lo decía sin muchas ganas. Él ya no estaba seguro de qué pensar, o de si en verdad aprendió a ser un héroe en la academia. Él cometido un crimen disfrazado de justicia, y él ahora no sabía que era justicia y que no. Y la mayoría de sus compañeros estaban igual. Luego de eso todos vieron como ahora el Duende Verde se llevó a Spider-Man a otro lado y empezaron a pelear, y vieron como Spider-Man recibió una explosión a centímetros de la cara, y vieron como la máscara se destrozaba y que eso causó que estuviera algo agotado y el Duende Verde le daba una paliza. Mina. No, vamos Spider-Man, tú puedes. Lo decía animando a Spider-Man. Jenny. Oye, sabes que él no te escucha, ¿verdad? Mina. Perdón, pero es que no quiero que pierda. Lo decía algo apenada. Entropy. Bueno, no se preocupen, él estará bien. Midnight. Pero está demasiado cansado, además que debe de haberse fracturado múltiples huesos. Dante. No se preocupen, una habilidad que no dijimos es que él tiene un factor curativo, no es como la de Afo, aunque no funciona al instante sino que tarda su debido tiempo dependiendo de la gravedad de las heridas. Todos los que escucharon eso se sorprendieron ya que no esperaban eso, y Mirko bufó por eso ya que odiaba a los que tiene regeneración, pero al escuchar que solo era una curación que tarda su tiempo entonces para ella estaría bien. Aldo.
Bueno, pero ahora vean lo que pasa si haces enojar a Spider-Man. Todos no sabían qué quería decir Aldo con eso, pero vieron. Y cuando vieron como el Duende Verde habló de Mary Jane a Spider-Man, vieron como el Duende Verde recibía una madriza. Los héroes se quedaron en shock por ver la brutalidad y algo les decía que eso no era todo. Y los villanos sentían un escalofrío en la columna. All Might. No creen que se está pasando. Lo decía algo con miedo. Dante. Créeme, eso para nosotros es solo una pequeña fracción de su fuerza. Lo decía con normalidad. Eso sorprendió a todos. Dami. Creo que tengo miedo de ese insecto. Tomura. No digas tontería, es solo un insecto. Lo decían con seriedad, aunque por dentro tenía una sensación de miedo. Momo. Pero no debería controlarse, eso no debería hacer un héroe, lo decía con miedo al ver cómo Spider-Man le daba unos buenos putazos al Duende Verde. Aldo. Buenos, Spider-Man al menos no lo mató él, a diferencia de otros. Todos ya entendieron la indirecta, y agacharon la cabeza. Entropy. Bueno, sigan viendo que falta poco para terminar. Todos escucharon eso y vieron a la pantalla. Cuando ven que Spider-Man ve que el Duende Verde era Norman y que el planeador estaba detrás de Spider-Man, dando a entender que era una trampa. Todos los estudiantes. Spider-Man. Cuidado. Los invitados y los asistentes. Mis oídos. Los estudiantes. Lo sentimos. Lo decían con pena. Entropy. Bueno, cállense y solo vean. Lo decía frotando sus oídos. Después de ver cómo Spider-Man reaccionó antes del ataque, y recordaron el sentido arácnido, y eso calmó a los que apreciaran a la araña. Pero cuando ven cómo Norman era empalado por su planeador, se impactaron y los villanos les pareció algo irónico. Dami. Irónico muriendo por su propia ama. Lo decía con ironía y con una pequeña sonrisa. Tomura. Jejeje, mírelo, se murió por no calcular bien. Entropy. Pues sí, Norman intentó distraer a Spider-Man diciendo que la personalidad del Duende Verde lo controlaba, para hacer el ataque sorpresa, pero el sorprendido fue él. Todos los héroes no sabían qué decir, y para ellos era mejor no decir nada. Los estudiantes no sabían cómo sentirse, feliz porque Spider-Man ganara, o tristeza por Norman porque al final no fue su culpa, él fue controlado por la personalidad del Duende Verde, y esto recordó a lo que le pasó al brócoli con patas, y sinceramente esta reacción los hizo pensarse. Si en realidad podían ser héroes, tal vez no como Spider-Man, pero ahora no estaban seguros de si en verdad quieren ser héroes o solo lo hacen por la emoción o porque era la opción popular. Kirishima. Oh no. Decía miedo como Harry veía como Spider-Man dejó el cuerpo muerto de Norman frente a él. All Might. Espero que el joven Harry no tenga odio al joven Spider-Man, tal vez si él entendiera que su padre era un villano lo entienda y que era por el bien mayor. Los invitados y los ayudantes lo miraron como si hubiera dicho una estupidez, aunque era obvio. Jenny. Espera, ¿estás diciendo que Harry debe de entender que su padre debió morir? O sea, literalmente estás diciendo, oh joven, tu padre que te crió desde niño, le dio la loquera y le dio la gana de causar genocidio y el héroe de la ciudad trae su cuerpo, pero como tu padre ahora le dio la loquera de villano, no puedes enojarte y sonríe que Spider-Man supuestamente mató a tu padre. Además Harry ni siquiera sabía que su padre era el Duende Verde, le estás diciendo a un adolescente que no puede tener venganza. Aunque nosotros sabemos que Spider-Man no lo mató, pero eso es porque nosotros lo vemos en una perspectiva de espectadores, nosotros vimos lo que pasó, sabemos la verdad, Harry no. Harry lo ve en una perspectiva de primera persona, él no sabe el contexto o lo que pasó y lo que hicieron. Obvio que Harry siente odio, cualquiera sentiría odio al ver al héroe de la ciudad trayendo el cuerpo de tu padre y este no diga nada, cualquiera lo malinterpretaría ya que cuando uno está dolido buscamos un culpable para darle sentido al rumbo que fue derrumbado por ver al padre que te cuido y te amo, ¿cómo puedes decir una mierda así a alguien? Eso lo sorprendió a todos villanos, héroes, estudiantes, incluso los invitados, se quedaron mudos, lo poco que sabían era que Jenny era la más tranquila de todos, no hablaba mucho si solía solo hablar con alguien ignorando la reacción y suele ser ella quien tranquiliza a Tylon cuando se enojaba, y Olmig se quedó callado por el ataque verbal, y Gran Torino y Nana le fulminaron con su mirada queriendo decirle cállate y no abras la boca. Dante. Joder, creo que no haré enojar a la hermana de Tylon.
A veces quiero entender cómo funciona la familia de Taylor, a veces Taylor es el indiferente y poco empático y ella es tranquila y alegre, y después es al revés. Entropy. Sinceramente yo tampoco lo entiendo y tampoco entiendo cómo funciona esta casa. Lo decía mientras recordó su primera reacción al visitar por primera vez este lugar. Flashback. Se ve a Aldo, Dante y Entropy llegando a la casa de la lagartija peli azul y lo primero que vieron fue algo curioso. Se ve a Jenny intentando matar a un niño que tenía un pastel. Jenny, ven aquí pequeño demonio de mierda. Lo decía con odio. Andrés. Por favor Jenny no me mates, no sabía que era tu pastel, pero es que está bueno. Lo decía corriendo de la bestia que lo perseguía. Los tres invitados quedaron en silencio procesando lo que estaban viendo, y vieron a Taylor que estaba sentado y estaba escribiendo algo. Cuando ve a los tres invitados y se presentó a ellos y los invita a pasar, y pudieron ver cómo en uno de los pasillos estaba en llamas mientras una Caracachida estaba siendo consumido por las llamas, en otro pasillo vieron literalmente un pasillo inundado con agua y tenía una pared invisible que evitaba que se desbordara mientras unos gastos con trajes de buzo los saludaba, en otro pasillo vieron a un duende irlandés jugando a ajedrez con una papa psíquico, vieron en otro pasillo vieron a dos perros teniendo un debate sobre cuál era la fórmula matemática más complejos para saber el balance de la bolsa de valores de brochetas de perro, y en otro pasillo vieron una puerta que decía oficina del licenciado Plátano, mientras un plátano con cuerpo humano y traje de negocio salía de la puerta, y al verlo aunque no estaban seguros de si los vio de verdad este mismo los saludó. Los tres invitados en su mentes. ¿Qué carajos acabamos de ver? Y ellos vieron como toda la sala principal era una zona de guerra, un caballero con una armadura gigante lanzaba huevos de gallinas a una adolescente sin ojos, y esta misma le devolvía con vegetales podridos, mientras una mujer de pelo verde y bata de doctora estaba haciendo una cirugía a un pollo sin cabeza, y sinceramente ellos se reían ya que no esperaban llegar y ver todo esto. Fin del flashback. Después de recordar eso solo se preguntaban cómo Taylor vivía con tanto caos, y ni siquiera tiene hijos o esposa, solo tiene ayudantes que actúan como niños hiperactivos. Fury. Bueno. Escuchen ya falta solo el estribillo así que todos vean el estribillo para terminar con esto. Aldo. Espera pero este rap dura más tiempo. Lo decía confundido. Fury. Sí, pero ahora tenemos problemas técnicos, además que el video será largo y el guionista y el editor tardarían hasta el 2027 así que serán por partes. Los tres invitados entendieron eso, y los de Boku no Hero no entendían qué decía Fury. Suyo. Oye Fury-sama, ¿de qué hablan? Kero. Fury. No es nada importante, y solo vean a la pantalla. Lo decía sin interés, y todos solo se resignaron a ver a la pantalla. En la pantalla. Una vida siendo el héroe que habían buscado. Una vez ha empezado ya no pudo haber parado. Si hay telarañas y eres un villano solamente rezas y va a la batalla. Saldrá vencedor apenas empieza. Fuera de la pantalla. Fury. Ok, tomaremos un descanso por ahora, así que todos tomen un descanso para seguir con la reacción luego, ¿entendido? Todos los héroes, estudiantes y villanos entendieron, y fueron a tomarse un descansito para ver la siguiente parte. Fury. Bueno invitados, tomaremos un descanso, así que si quieren pueden ir a la sala gamer para jugar y entretenerse. Los invitados aceptaron la propuesta y con ánimo fueron con Fury a jugar cualquier juegos para entretenerse. Mientras tanto, en otros lados. Se veía a Taylor preparando unas empanadas para él, se veía calmado como si no pasara nada, y Jenny había llegado algo molesta y, sin preguntar agarró una de las empanadas y empezó a comérselo con rabia, ella se quemó la boca y mano pero ignoró el dolor por la rabia que tenía. Taylor, ¿qué te pasa? ¿Acaso estás de malas? Preguntó preparándose otras empanadas, ignorando la clara grosería de su hermana. Jenny. Es que ese Johnny Bravo japonés me hizo enojar. Lo decía un poco enojada. Taylor. ¿Y qué cosa hizo? Jenny. Es solo que él no sabe medir sus palabras y dice estupideces, aun si se puede justificar él no comprende que a veces no se puede perdonar a alguien que crees que te hizo daño aun si no fue intencional y que sanar esas heridas no las alivia a palabras bonitas o discurso de es lo correcto o era por el bien mayor. Taylor.
¿Lo dices por lo que te pasó a ti? Eso dicho hizo que Jenny guardara silencio, y solo abrazó sus rodillas escondiendo la cara. Tyron. Ok, punto sensible, se me olvidó, perdón. Jenny. No te preocupes, sé que no lo dijiste con mala intención, solo no quiero recordarlo. Tyron. Ok, lo entiendo. Los dos quedaron en un silencio algo incómodo, aunque eso fue interrumpido por alguien. Jefe, llegó el correo. Lo decía una chica sin ojos y con dos coletas y sudadera morada, trayendo unas cartas. Jenny. ¿Correo? ¿En serio? Dijo intrigada por eso, quitándose la depresión de golpe. Tyron. Lo impresionante sería. ¿En este lugar? Digo porque aquí no pasa la gran cosa como para recibir cartas. Jenny. ¿Y qué dicen las cartas, Nara? La ahora conocida como Nara respondió. Bueno, aquí dice, a ver, es un recibo de una repostería famosa. Jenny. Oh, eso es mío. Fue de una tienda de chocolates que fui el 14 de febrero. Tyron. Pero si no tienes pareja, tú estás más sola que la bacteria cuando la desinfectan con un limpiador que limpia el 99% de las bacterias, y tú eres ese 1%. Jenny. Obvio que no tengo novio, solo voy a comprar todos los dulces y los estaré comiendo mientras esas parejitas me miran con rencor y odio. Lo decía con una malicia enorme. Tyron. Qué resentida, en fin. Nara, ¿qué dicen las otras cartas? Nara. A ver, esta es una notificación de que el gimnasio local cerrará por mantenimiento, esta otra es un folleto de cómo aprender a hablar con las plantas en 3 pasos, y esta es una factura de una colección de calcetines con dibujos de aguacates. Jenny. ¿Quién rayos pide eso? Nara. Ni idea, pero espera, Nara se detiene al ver un sobre elegante, con un sello que parece importante. Jefe, esta es diferente. Dice que es para usted, y tiene un sello de asunto familiar prioritario. Nara le entrega la carta a Tyron. Él la toma con curiosidad, abre el sobre y empieza a leer en silencio. Por un segundo, sus ojos se abren de par en par y un brillo de emoción genuina cruza su rostro, pero rápidamente recupera su semblante serio y guarda el papel en el bolsillo de su chaqueta. Tyron. Tratando de sonar calmado, ya veo. Escuchen bien, Nara, Jenny. Necesito que preparen la sala de cine ahora mismo para la siguiente reacción. Avisen a los demás que la invitada de la parte 2 de este video ya está confirmada y traerá a su familia. Jenny. ¿Tan pronto? Pero si ni hemos limpiado el desastre de la sangre. Tyron. Muévanse, no hay tiempo. Ah, y otra cosa, se queda en silencio un momento, mirando hacia la nada, también vendrán 2 personas a quedarse a vivir aquí permanentemente. Jenny. Arqueando una ceja, 2 personas. ¿Serán nuevos ayudantes o algo así? ¿Más gente para causar caos o qué? Tyron. Sin darle importancia, mientras se sacude las migas de la empanada, no, nada de eso. Nada. Entonces, ¿quiénes son, jefe? ¿Invitados especiales? ¿Guardianes? Tyron. Caminando hacia la salida, son mis hijas. Prepárenles 2 habitaciones, que estén listas para cuando regrese, porque voy a buscarlas ahora mismo. Tyron sale de la habitación con total tranquilidad. Un silencio sepulcral cae en la cocina. Nara, Jenny, y de la nada Yousuke, Andrés Fury que estaban escuchando detrás de la pared, se quedan congelados como estatuas griegas. Pasan 5 segundos de tensión absoluta hasta que... Todos. Tyron tiene hijas. Yousuke. Agarrándose el casco imposible. Si el jefe tiene el instinto romántico de una piedra. Andrés y Fury. Pero si él solo se emociona cuando ve novelas coreanas o animes de romance. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿Y quién se animó? Jenny. Gritando más fuerte, tengo sobrinas y me entero por una carta del correo. Esto es una traición. Nada. Y no es una, son 2. El jefe que no saluda ni a la vecina tiene 2 hijas. El caos se apodera del lugar mientras los ayudantes corren de un lado a otro tropezando entre ellos, gritando teorías conspirativas y tratando de procesar la noticia de que su jefe / hermano, el hombre más apático al amor en la vida, es padre. Bueno, hasta aquí la parte 1 de este video, espero que les guste, así que nos vemos en la siguiente cuaresmas. Ok, espero que no, pero nos vemos, cuídense suscriptores, beban agüita y nos vemos, chao.